Datos. Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Conduce el profesor Cristian Fuentes Vera. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días acá desde la Radio Universidad Central 107.1 en su dial FM desde el corazón de Santiago, como dice nuestra característica. Estamos en este programa que se llama La Política sin Disfraz. Es un diálogo académico, un diálogo, como siempre decimos nosotros, con altura de miras, sobre la política nacional e internacional. Hace tiempo, entre paréntesis, que no hacemos más comentarios sobre el tema internacional. Ya lo vamos a agregar en alguno de nuestros siguientes programas, porque ahora tenemos algunos temas que son del acontecer político nacional. En primer lugar, presento a nuestros queridos compañeros, colegas y amigos, don César Igor Rosende Bustamante. ¿Cómo está, César? Un saludo, Cristian, un saludo también a nuestro compañero que nos acompaña y a todas las personas que hoy nos están escuchando en el 107.1 en la comuna de Santiago, en La Política sin Disfraz. Exactamente. Y a don Luis Jiménez. ¿Cómo está, don Luis? Muy buenos días, profesor Fuente, buenos días, profesor Rosende. Aquí muy bien, aquí con ánimo para este debate, esta conversación. Es una conversación, ¿no? El debate, cuando uno escucha la palabra debate, cree que hay discusión como poco amistosa, digamos, ¿no? Eso no es así. El debate es discusión. Hay que conversar, ¿ah? No hay que perder la buena costumbre de conversar. Pero conversar con respeto, por supuesto, como decíamos, con altura de miras, porque nosotros somos académicos y también queremos poner, por lo tanto, esa impronta, ¿no? a nuestra conversación de martes y jueves. Luis Jiménez es nuestro invitado permanente, aunque no como César, porque César está en todos los programas, y esta radio, que es la radio de la Universidad Central, como les decía, uno la puede escuchar en directo, en vivo y en directo. Esa es una frase, creo que la inventaron en los temas deportivos, en la televisión, ¿no? En vivo y en directo. Yo siempre me he preguntado cómo se puede estar en directo y no en vivo. O estar en vivo y no en directo, pero qué sé yo, o sea, son cosas que a uno se le pasan por la mente de vez en cuando. Y en el computador nos pueden escuchar en todo el mundo, y nos pueden ver también porque tenemos transmisión streaming. Entonces, vamos a los temas que nos competen. En primer lugar, lo que está sucediendo hoy, la Contraloría General de la República llegó a fiscalizar a la moneda, en concreto al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, por este programa que tiene la ministra Camila Vallejo sobre, así lo titula el propio gobierno, digamos, como un programa de información sobre el plebiscito y sobre también la necesidad, entre comillas, de que la gente vaya y vote. Bueno, eso ha sido interpretado por la oposición. La oposición tiene, por cierto, un rol legal y constitucional, incluso de fiscalización, así que está haciendo también su trabajo. El punto es, ¿qué sucede acá? Porque muchas veces se confunde el aprovechamiento de recursos que son del Estado, es decir, recursos que pertenecen a todos los chilenos, y todos los chilenos tenemos distintas visiones, ¿no? Y con respecto al plebiscito también, algunos están por el apruebo, otros están por el rechazo, seguramente otros no van a ir a votar, o van a votar blanco o nulo. Bueno, todas esas opciones son opciones, como les decía antes, legítimas. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto de la Contraloría, primero la Contraloría está, como decía, haciendo su trabajo,
a partir de varios, creo que son 7 las denuncias que hay sobre intervencionismo electoral por parte del gobierno. Entonces mandó fiscalizadores que están funcionando, por lo que hemos visto en los periódicos, en los medios de comunicación, están funcionando en ese edificio que está justo al frente de la Moneda por Teatinos. Es un edificio que está en la esquina. O es un edificio nuevo, entre paréntesis, porque fue construido hace pocos años. Entonces están ahí en el 8º piso estos fiscalizadores que están revisando las cuentas, digamos, y todo lo que se ha hecho en función a esta campaña. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, hay una discusión, que, como digo, es aparte de lo que legalmente y constitucionalmente le corresponde hacer a la Contraloría General de la República. Sí, César. Sí, ahí quisiera justamente, como tocaste el tema de la Constitución, Sí. yo traje dentro del material para este programa precisamente el artículo de la Constitución en que se relatan las funciones de la Contraloría Ya. General de la República. Muy bien. Muy Y bien. quisiera compartir brevemente ese articulado con la audiencia con quienes hoy nos escuchan. Sí. El artículo 98 dice que es un organismo autónomo que será la Contraloría General de la República que ejercerá el control de la legalidad de los actos de la administración. Es Sí. decir, corroborar, ¿cierto?, que todos los actos de la administración se ciñan a la ley. Claro, eso es cuando se dice tomó razón. Claro. La Contraloría tomó razón del decreto tanto. De hecho, sí. en el inciso siguiente señala, en el ejercicio del control de la legalidad debe tomar razón de los decretos y resoluciones que en conformidad a la ley deben tramitarse por la Contraloría Eso mismo. y representa, o sea, da a conocer a un servicio la ilegalidad de que pueda adolecer Claro, un acto administrativo. claro, O sea, claro. si alguien hace algo, la Contraloría tiene que ver que ese algo sea legal. Exacto. Y si no, le tiene que decir, esto no se puede hacer porque es ilegal. Sí, señor. Pero hay otro punto que me interesa que está en el mismo artículo 98 en su primer inciso, que dice que fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del fisco, las municipalidades y los demás organismos y servicios que determine la ley. Sí. Examinando y juzgando las cuentas de las personas, etcétera, etcétera, lleva la contabilidad de la nación y desempeña otras funciones Claro, que les indique. claro. Bueno, la gracia de que esté la Contraloría en la moneda es precisamente para gestionar que los fondos del fisco, los fondos públicos del Estado, se gasten en aquellas cosas en las que se deben gastar, o sea, se ocupen para las funciones que deben cumplir los órganos públicos y no para otras. Sí, señor. Eso le corresponde legal y constitucionalmente a la Contraloría. Así es. Aquí se ha titulado, en todo caso en los medios de comunicación, el tema del intervencionismo electoral, que no se podría hacer por razones obviamente políticas, por razones de respetar la libertad de decisión, digamos, de los electores chilenos, o sea, de los ciudadanos chilenos, pero también por el tema del gasto público, de gastar en cosas, digamos, en actividades que no le correspondería y que no le correspondería al gobierno. Entonces que aquí estaría, en el caso preciso que está estudiando o está investigando, digamos, la Contraloría, es que esta campaña por el plebiscito sería intervencionismo electoral. Luis, usted Sí, es un estudioso de estos temas, además. sí, mi posición es que, y lo vamos a ver en el segundo tema, sin duda, sobre municipio, en el caso del nivel central. El nivel central hay algunos ministerios, como el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que sí están facultados para hacer promoción, ¿no es cierto?, difusión de la participación ciudadana en eventos electorales u Claro. otros de esa instancia. Entonces aquí hay una delgada línea, ¿no? Porque a diferencia de las entidades locales que no tienen, el nivel central sí lo tiene. Sí, claro. Entonces entramos al área chica, ¿no? Sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de básicamente la impresión, ¿no?, de una cantidad de ejemplares de la nueva constitución, de la constitución que se va a plebiscitar, de su difusión y reparto. Claro. Y ahí entonces los diputados de oposición, ¿no es cierto?, dijeron esto es, y recurren al Contralor para que se examine esa suerte de intervencionismo electoral, porque además el presidente está muy activo en eso, ¿no es cierto? Sí. Ha estado en varias comunas, prácticamente ha ido visitando toda esta semana varias comunas, entonces
reparte la Constitución. Tuvimos un hecho mediático que fue cuando el caso del periodista, ¿no? La periodista que le pregunta y sale la pobladora a responder. Claro. Ahí tuvimos, entonces, claro, todas esas cosas se van desdibujando en la función de, Sí. de esta... Pero también está estos videos que ha hecho la ministra Vallejo. Correcto, los ¿Ah? videos de la ministra Vallejo. Entonces eso también acusan los parlamentarios de oposición de que es el intervencionismo electoral. Intervenir electoralmente, bueno, tiene varias, no acepciones, porque es bien concreto, es intervenir Interpretaciones, digamos. ¿Ah? Tiene varias interpretaciones. Claro, tiene digamos. varias interpretaciones, sí, porque intervenir desde lo más, como era en el siglo XIX, digamos, ¿no? Que era que en la práctica los que hacían la campaña por los candidatos oficialistas era el gobierno. Claro, o sea, la intervención más evidente es el llamado a votar. Es el llamado a votar por un candidato, claro, por un candidato o por una o por opción. sí, y Es- lo otro eso no. sería lo que se utilizaba antiguamente, que es el acarreo de votantes. Sí, claro. Claro, y lo hacían los partidos también. O el Porque cohecho, después, comprar los votos. después del presidente, que era el gran elector en el siglo XIX, lo empezaron a hacer los partidos. Claro. Y también usaban el cohecho, la compra de votos, digamos, etcétera, etcétera. Eso se acabó el año 58 con la gran reforma electoral, que además es la última gran reforma electoral que había en Chile, gran reforma, y que todavía nosotros usamos esas instituciones y esos procedimientos que se establecieron allí, en el año 58. Todo este sistema que hay, no sé, yo he sido autoridad electoral, digamos, en algunas ocasiones, fui presidente de mesa, digamos, hace hartos años atrás en todo caso, pero no ha cambiado, prácticamente no ha cambiado nada, hay que firmar, por ejemplo, todos los votos, es un sistema que además se hace a mano, ¿no? Es un sistema donde no ha entrado la computación, pero es un sistema súper seguro, súper eficiente, porque nosotros tenemos resultados, digamos, 2 horas después de haberse cerrado las mesas. Y por lo mismo, por ejemplo, no se pueden tomar fotos del voto. No se pueden tomar fotos. Pues precisamente para Exactamente. prevenir el cohecho, porque uno Exactamente. podría estar sacándole una foto para Claro. decirle a la persona que le paga, mire, yo voté como habíamos acordado. Exactamente. Bueno, entonces todo eso, Como el zapato izquierdo. ¿Ah? como el zapato, ¿Cómo? es que, bueno, antes se hacían Claro. muchas de esas cosas, por el cohecho de el día de las elecciones, pero eso era cuando existía, por ejemplo, el latifundio. Claro. Entonces en el campo los dueños de las tierras también manejaban votos, que eran los votos de los campesinos. Claro. Todo eso afortunadamente quedó atrás. Entonces lo que hay ahora es, incluso también el CERVEL, el servicio electoral, está siendo sometido también a una crítica bastante fuerte, diciendo que incluso hay algunos que, bueno, son posiciones más extremas, ¿no? Pero igual existen, uno las puede ver en las redes sociales y todo eso, de que dicen que puede haber un fraude. En realidad fraudes no se han, cuando hablamos de fraude, hablamos de un fraude masivo, ¿no? Claro, No se han detectado en Chile desde el año 58. correcto. O sea, hace casi ya... A mí me molesta un poco eso hace porque como 80 años que no... desprestigian las instituciones y 70 y tantos. deslegitima finalmente los resultados Así es. electorales. Esa es la idea, pues, deslegitimar. Claro, es que me molesta profundamente cuando empezamos ya a atacar la institución. Todavía no se resuelve esto, todavía ni siquiera nos acercamos a votar y ya están diciendo que la Ah. institución no funciona. En Estados Unidos, por ejemplo, con Donald Trump, eso se hizo frecuente Sí, y se atacaba sobre todo el voto por correo. Claro, que es propio de esa línea de pensamiento. Sí. Hay un Aquí en sector- Chile no hay voto por correo. No, pero no. hay un sector que, llamémosle, trampista, ¿no? Sí. Que inunda la Por política Donald Trump, latinoamericana, claro. y en particular en Chile, con CAF, en Sí. fin, y que han levantado las tesis de De fraude, fraude, sí, sí. en sus redes sociales. Sí. La verdad es que el CERVEL, dicho sea de paso, es bastante eficiente, ¿no? Sí, es muy, el sistema en general es muy eficiente. Claro, independiente que pueden haber errores de descuadre, que eso Sí. siempre lo hay, porque además es un conteo manual. Sí. Pero llegar a levantar la tesis de la manipulación del voto... Y eso es hace muy- mucho más difícil lo que yo creo que es un tema que alguna vez vamos a tener que conversar, pero hay que conversar en frío, digamos, ¿no? Que es la modernización del sistema. Ah, claro. claro. Porque hay efectivamente, por ejemplo, a ver, lo último que yo vi en todo caso, no sé si habrá habido algún cambio, pero parece que no. Las actas hay que hacerlas por triplicado.
En vez de tener un papel autocopiante, hay que hacerlo 3 veces. Ah, claro. Entonces, los que están en la mesa, los vocales de mesa, se dividen el trabajo y lo copian 3 veces. Hacen No, el y acta. además el conteo cuenta con la presencia de apoderados de todos los obviamente, partidos, entonces obviamente también que el sí. presidente Sí. no es que pueda inventar votos. Claro, pero no se puede, a eso yo no se puede poner un papel que copie. Se llama un Claro. autocopiante, antes era el calco. El calco. ¿no? Ya se me cayó el carnet, pero hace rato. Al inframundo. Al inframundo, exactamente. Bueno, pero volvamos al tema del intervencionismo electoral, porque eso era lo que Sí, estábamos ahí había conversando. un tema también que lo levantaron los diputados de oposición, porque no es solo la acción, sino también el gasto. El gasto público. claro. Y los 1000 ejemplares costaron alrededor un poquito más de 500 millones de pesos. Son ¿Quién- 1000 No, ejemplares. no, no, Eh, 900.000, 900.000. son 900. Perdón, 900.000. Tuvo un costo de 526 millones. Ya, claro. Ese fue el costo al erario, digamos, ¿no? Sí. Que entre paréntesis se sacó de los remanentes sobrantes. Me imagino que hubo algún saldo inicial de caja con lo de la constituyente, ¿no? Ya, bueno, eso no lo sé. Y ahí, bueno, se mandaron a imprimir a imprenta, en particular a una imprenta, ¿no? Que fue bien Sí. debatida, que fue la imprenta del Mercurio. Del Mercurio. Gráficas Que Quilicura. creo que es la única gran imprenta que queda en Chile. Las demás imprentas son más chiquititas. Es muy pequeñita, no tenían Son la pequeñas, capacidad no para tienen la imprimir capacidad, esta cantidad de ejemplares. Sí. Y entonces por ahí viene esta otra línea, o sea, estamos haciendo intervencionismo electoral, pero además estamos haciendo, ¿no es cierto?, Gasto. un gasto, Claro. ¿no es cierto?, que no se debe porque no están las cuentas, las partidas para eso. Ahora, Y eso es lo que son- le rebate el claro, ministro Jackson, que dice que claro, sí. que sí existen. Pero eso es un deber. Usted hizo, Luis, una introducción ahí muy interesante a propósito de lo que va a hablar después, porque usted va a presentar el tema de las municipalidades, Ujú. que las municipalidades no tienen como objetivo informar sobre plebiscitos y cosas por el estilo. En cambio, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno sí tiene ese objetivo. Correcto. Entonces, pero además aparece el presidente de la República en todas sus intervenciones públicas hablando del proyecto de nueva constitución, llamando a votar, diciendo que las dos alternativas son legítimas, pero también deslizando que él está por el apruebo, cosa que no debiera ser además sorpresa para nadie. ¿eh? O al menos resaltando las bondades del documento. Claro, exactamente. Y lo mismo esta campaña que hay en televisión sobre el plebiscito, que también se interpreta como que es favorable a la nueva constitución. Claro. Oye, solamente para hacer una corrección. Sí. Son 692.000 ejemplares los Ya. que se mandaron a imprimir a la empresa Sistemas Gráficos Quilicura Sociedad Anónima del Mercurio. Sí. Y la crítica fuerte es que es un total de 444 millones que se gastan vía trato directo, no vía Sí. concurso, vía licitación. Sí, claro, porque demoráis mucho. Es trato directo nomás. Ya, bueno, el trato directo no es ilegal de por sí. Porque No, sí no, existe claro, esa- claro. esa Es una alternativa, sí modalidad de existe en la compra. ley, es una modalidad de compra, efectivamente. O sea, pero estamos dentro de una campaña. ¿Ah? Y dentro de una campaña todas estas cosas pasan. Y las acusaciones de intervencionismo al gobierno también pasan. Yo no había visto antes, eso sí, por favor, corréjanme, no había visto antes a la Contraloría, entre comillas, en La Moneda, porque tampoco entró a La Moneda, se quedó en el edificio del frente, pero eso no lo había visto yo antes. No se ha visto y da cuenta, creo yo, del momento álgido, porque recordemos que esto detona ¿Mm? cuando el diputado Leonardo Soto, ¿no es cierto?, hace un live, Claro, claro. un en vivo, ¿no? Sí, claro. A través de su red de Instagram, me imagino, Sí. o Facebook, no sé cuál usa, y dice, Dice, mira, claro. acá estamos poniéndonos de Sí. acuerdo con el presidente en el segundo piso, ¿no?, en, Sí. en la oficina En la presidencial. moneda, claro. Estamos esperando, dice, a Eh, entrar a la reunión donde nos vamos a poner de acuerdo por el plebiscito y Claro, el apruebo. y el todo eso. apruebo. Y eso, Así es. esa es una de las líneas de investigación. Así es. Sí. De las 7, esa es una. Sí, esa es una. Así es. Entonces, claro, la No. Contraloría no puede hacer oídos sordos de aquello. No, a lo menos tiene que iniciar la investigación. Sí. Si estamos diciendo que está cumpliendo con la ley. Nada más. Lo que yo digo es que a veces parece que se pasa o alguien puede decir que se le está pasando la mano a la Contraloría, porque Claro. una cosa es
cuidar los recursos públicos para que no se usen en campaña favorable a una de las dos alternativas, y otra cosa es decir, mire usted, ministra, usted, presidente, no puede decir cuál es su opción. Exacto, y hay que... Son dos cosas distintas, exactamente, supongo. y despejar, como se dice, el polvo de la paja, porque finalmente lo del diputado Soto, que después lo desmintió, fue bien incómodo. Pidió disculpas, en realidad, claro, que dijo que se había equivocado en la interpretación de lo que está... bueno, pero era un poco tarde, pero... Era un poco tarde, sí. Pero, por ejemplo, otra línea de investigación es la que se ofició al Ceremi de Educación de Magallanes, por un cuadro alusivo a una de las opciones del plebiscito en una oficina institucional. Ya. Eso es una falta menor, porque puede haber sido, por ejemplo, de un funcionario de la Ceremi que dice yo apruebo o yo rechazo. No es una intervención del Ceremi, ocurre dentro de una dependencia gubernamental y de ahí la Contraloría se pronuncia. Es distinto a lo del diputado. Claro. ¿Ah? Sí. Bueno, pero también... Y esto lo vamos a seguir viendo. Así es. Pero también hay gente que interpreta esto como que las autoridades no pueden tener opinión política. O no la pueden, o si la tienen, no la pueden dar a conocer. O los mismos funcionarios. O los mismos Como funcionarios. el caso de la Ceremi. O sea, Claro. Hoy te aporto otro dato. En el hospital de Antofagasta, un pendón colgando. Decía textual, cito, yo apruebo por la salud de Chile, salud pública de calidad oportuna, integral y gratuita. Está la imagen en un reportaje que estoy viendo acá en la tercera. Bueno, y eso motivó uno de los dos sumarios administrativos que la Contraloría va a abrir por estos temas de intervención. Bueno, eso ya es distinto. O sea, lo que yo estoy hablando es de opiniones. correcto. Formuladas en público. Exacto. No estoy hablando de lienzos, ni pendones, Va de la ni mano de lo que cuadros. decía Claro, Luis, porque eso lo puede haber precisamente. puesto Que una eso sí pueden ser funcionaria de la falta. salud, Creo que sí, una eso falta sí, administrativa. esas sí pueden ser falta administrativa y que pueden tener, por ejemplo, como pena una rebaja en su calificación o un reto por escrito, digamos. Claro, una amonestación escrita. una anotación de demérito. Una anotación de demérito, qué sé yo, hay muchas... bueno, los que hemos trabajado en el Estado conocemos... En esa misma línea se oficia Cernatur solicitando un informe porque en la red social, el community manager de Cernatur, también le puso... sale una publicación. Sí. Y ahí puede haber sido una falla informática. Sí. No, o un entusiasmo, un sobreentusiasmo del community manager que puso eso, porque ese espacio es de la institución, no es del ministro. Lo mismo ocurrió en el Ministerio de Obras Públicas. Claro. Lo mismo ocurre en el MOP. En el MOP, sí. Bueno, yo insisto que eso es bueno que esté la Contraloría, aparte de los temas constitucionales y legales, es bueno que esté la Contraloría ahí mirando y diciendo, no, esto no se puede hacer, no, esto no se tenga cuidado, no, esto de aquí, esto de allá. Eso está bien. A mí me preocupa lo otro. A mí me preocupa la interpretación que hacen algunos sectores, sobre todo de oposición, que además están haciendo también su juego. Si yo no soy ingenuo, digamos, estas cosas siempre pasan. De que no pueden hacer declaraciones. Su opinión, claro. O sea, no pueden, el presidente, por ejemplo, está en una actividad pública y él no puede decir nada con respecto al plebiscito. Eso es, a mi juicio, es políticamente absurdo. Y no solamente absurdo, sino que en algún momento incluso puede ser constitutivo de alguna falta, porque las autoridades también son ciudadanos y tienen derechos. Entonces, ¿qué ha dicho la Contraloría para evitar un poco estas malas interpretaciones? Ha dicho, mire, usted después del horario de trabajo puede hacer lo que quiera. Bueno, eso también es discutible, pero en fin, claro, porque es por lo menos una norma, digamos, para no confundirse. Es lo que le pasó a la... ¿Pero cuál es el horario de trabajo del presidente? Buena pregunta. ¿Cuál es el horario de trabajo de los ministros? ¿No tienen horario de trabajo? Lo conversábamos el martes. Pues. Debería ceñirse a las también. 44 horas estatutarias. ¿Los parlamentarios pueden hacer campaña? Yo tengo entendido que sí. En el caso de cuando el periodista interpela a la senadora Rincón. Sí. Porque haciendo... que no está haciendo su pega, sino que está
Sí, claro. Claro, ella estaba por el rechazo, Sí. está por el rechazo, hablando de eso en Sí. un horario, entre comillas, de oficina, Claro, ¿no? En la Claro. mañana. sí, Se supone que debiese estar trabajando en el Senado, Claro. para las materias del Senado. sí. Pero eso es puede ser una crítica de cualquier ciudadano, decirle, oiga, antes dedíquese a su pega y después ven a hablar de esto. Pero los parlamentarios tienen opinión y tienen derecho a dar a conocer su opinión. Exactamente. Entonces, ahí es donde usted, Luis, hablaba de una fina línea. Yo Mm. creo que efectivamente la línea es muy fina. Pero ya hace rato venimos escuchando críticas a la aparición de los parlamentarios, por ejemplo, en los matinales. Sí, pues, que no están haciendo... Que no están haciendo su pega, sino que están ahí en la tele, Claro, básicamente mostrando su imagen, porque recordar Así es. que esto también tiene un tema político y electoral de fondo. El Claro, que yo en me campaña. mantenga, sí, el que yo sí. me mantenga en la retina de la gente, Sí, claro. facilita, mira, estoy inventando palabras, posibilita o facilita ¿ya? la recordación al momento Claro. de la emisión del voto. Sí, claro, por supuesto, es parte como de autocampaña de Mm. los parlamentarios. Pero ahí la Contraloría no tendría por qué meterse. Es ¿O sí? en esta delgada línea, porque lo que interpreta la Contraloría básicamente son las leyes como más bien generales, ¿no? La ley de base de administración del Claro, Estado, claro que sí. que habla de la presidencia, la Claro. constitución política, pero no tenemos una ley específica que regule aquello. Así es. Es muy interesante el tema. Yo creo que todo esto es para mejor de la democracia, ¿no? Sí, claro. Y no para peor, ¿no? Entonces, y las definiciones, creo yo, tienen que ser también realistas, ¿ah? O sea, en el sentido de, por ejemplo, yo sé que esto es polémico, pero si el día de mañana, o sea, no si el día de mañana, ahora está vigente eso, de que a partir a ver, ¿hasta dónde duran los cargos de confianza del presidente de la República? ¿Hasta dónde llegan? Entonces, llegan hasta los jefes de servicio. Entonces, ya los jefes de servicio, de los jefes de servicio para abajo, entra a tener vigencia esta idea de la Carrera. carrera, Mm. cuando entre paréntesis la carrera en la administración pública no existe. Pero bueno, eso no Claro, le cuenten a ese nadie. es otro tema. Sí. Pero que hasta un director de servicio no puede ser de confianza del presidente de la República. Y entonces, ¿qué? Y tiene que ir por ADT, qué sé yo, y toda esta cuestión. Claro. Entonces, ¿hasta dónde eso es realista? Yo no conozco algo de experiencia en la administración pública, no conozco ningún director de servicio que no tenga la confianza de la autoridad. Claro, recordemos que se fue una lata discusión en el Parlamento cuando se levanta el sistema de alta dirección pública. Exacto. Se discutió el artículo, no recuerdo específicamente el número, sobre... Perdón, es ADP, no ADT. ADP, otra cosa. Alta Dirección Pública. Sí. Se discute este tema y finalmente los jefes de servicio, si bien es cierto, son elegidos a través de un sistema concursal, Sí. transparente, ¿no? Meritocrático, etcétera, siguen siendo de confianza. Claro. Eso no se eliminó del estatuto. La decisión Y final por lo tanto, de la disculpa, y terna, por lo tanto, si un ministro, que es el representante del o la presidenta, decide remover al alto jefe, directivo sí. público, lo puede hacer bajo cierto Sí. protocolo. Sí. Sí. ¿Mm? Sí, pero lo que te quería complementar es que, claro, hay un concurso meritocrático técnico que llega normalmente a una terna. Sí. Sí. Y de esa terna se nombra uno y ese nombramiento, el motivo sustancial del nombramiento es la confianza política. Claro. Sí. A mí me parece muy bien de que los funcionarios públicos estén capacitados y debidamente capacitados. Otra cosa es la confianza. Hay partes o hay cargos que necesitan de la confianza de las autoridades superiores, si no, no funciona. Correcto. ¿Ah? O sea, Si no, no- la cosa no funciona. Entonces, y si el tema es que exista la carrera en la administración pública, entonces que se establezca de esa manera. O sea, no me imagino al director del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, sin contar con la confianza del presidente. No es. Y el presidente y el Senado, además, no Claro. es solo el presidente, digamos, ¿no? Pero no, claro, tiene que tener la confianza de las autoridades superiores del Estado. ¿no? Ahora, otra cosa distinta es que ese director, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos tenga las capacidades como para hacerlo.
Claro, y ahí por eso está el proceso Bueno, más en este concursual. caso el nuevo gobierno nombró un ex tesorero general de la República, un Sí. economista conocido, digamos, reputado economista de la plaza, ¿ah? Como Que se son dice. las balas de plata que le llaman, ¿no? Claro, o sea, nadie puede decir de que el nuevo director no sepa de esto, ¿no? Bueno, y eso está bien, esas son las capacidades técnicas, etcétera, etcétera. Bueno, ya aquí nos llegó el tiempo de la pausa musical. Yo le voy a dar la palabra a César para que César presente nuestro primer tema musical. Muchas gracias, Cristian. Sí, les quiero comentar que el día 28 de julio de 1943 nace en Londres Richard William Wright. ¿Quién es? Mira, a lo mejor lo conoces con este otro nombre, Rick Wright. Ahí me suena más, pero Pero para todavía ser franco no me acuerdo Ya, mucho mira, quién es. él él digo porque falleció en el 2008, fue un músico británico, tecladista y cofundador y además vocalista del grupo de rock progresivo Pink Floyd. Ah, bueno. Ah, bueno, como dirían los argentinos. Ah, bueno. Oye, y de Pink Floyd, así como la gente del Partido Republicano y otros llaman al Contralor, ojalá que estuvieras aquí, nos vamos con ese tema de Pink Floyd, Wish You Were Here. Eso mismo. Vamos y volvemos.
Estamos escuchando La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Hemos vuelto después de esa hermosísima canción, como siempre, de este gran grupo que hace tiempo que se disolvió además, pero sigue escuchándose y todo eso. Recordemos ese clásico de The Wall. The Breaking the Wall, sí. El lado oscuro de la luna, famoso long play. Gran álbum. Claro, long play. De nuevo se me cayó el carné a las profundidades de la tierra. Me acuerdo de esa carátula con la pirámide. Estamos hablando del vinilo, ¿no? El vinilo, sí, es el disco, disco long play. The Dark Side of the Moon. Ese, The Dark Side of the Moon. Bueno, en fin. 1973. Mire usted, 1973 yo tenía ¿cuántos años? Mejor me voy a quedar callado, pero ustedes todavía no habían nacido. Luis, estoy mirando a nuestros compañeros, no a usted. Usted sí había nacido. Bueno, en fin, los dos ya habíamos nacido, Luis y yo. Vamos entonces, estamos en el tema de la Contraloría y continuamos con ese título, pero ahora vamos a otra instancia que son las municipalidades, que como decíamos antes, ahí sí que las municipalidades no tienen facultades para hacer campaña informativa ni nada de eso. Exactamente. Bueno, yo les traía un dictamen para discutir, que nos va a dar dictamen de Contraloría. De Contraloría General, claro, sobre el dictamen 234252 de fecha 13 de julio de este año, o sea, está fresquito. Y bueno, ahí básicamente lo que hace la Contraloría es tomar acciones en función de denuncias. Sí. ¿Ya? Unas vinieron por el lado de diputados de oposición, el diputado Romero Leiva y el diputado Schubert Rubio. No los ubico, pero me imagino que son de oposición. Schubert yo tenía entendido que era un músico, pero no, bueno, usted sabe que uno siempre, todos los días se aprende algo nuevo. Exactamente. Y bueno, ellos recurren a la Contraloría, ¿no es cierto?, haciendo un requerimiento en función de denuncias que ellos habían recibido de sus propios electores, en fin, sobre cabildos y escuelas constituyentes de 8 municipios. Ya. ¿Ah? De 8 municipios. Este dictamen no tiene un 9º municipio que sí está en la línea de investigación del nivel central, no sé por qué, que es la municipalidad de San Bernardo. Una de las 7 líneas que conversábamos anteriormente va por la línea de San Bernardo, no sé. Pero acá en este dictamen están 8 municipios, para que discutamos ahí en términos de qué municipalidades son. Rencan, Quinta Normal, Cerro Navia, Temuco, Maipú, Cerrillos y Quilicura. Sí. Todas ellas con distintas acciones, ¿ya? Obviamente cuando esto sucede y la Contraloría oficia a estos municipios para aclarar, ellos hacen unos descargos y hay unos plazos, ¿no es cierto? Unos días donde se descargan, todos se descargaron excepto la municipalidad de Quilicura. Ya. Que no respondió. No respondió en el plazo. Ya. Suele suceder en los municipios que lo hemos visto en otros temas electorales también, que como que no calzan los tiempos. Disculpe que le haga una preguntita. Sí. Hay algunas, digamos, algunas actividades, no son actividades, algunas iniciativas legales que puede implementar o impulsar la Contraloría, como por ejemplo el juicio de cuentas. Ah, claro. O puede llevar esto a una cosa, por ejemplo, que no sea solamente, qué sé yo, el alcalde o la alcaldesa sea penada o penado, digamos, de alguna manera, qué sé yo, con su sueldo o con una amonestación por escrito, qué sé yo, sino que son cuestiones más complicadas, más profundas, más. El juicio de cuentas es una cuestión más complicada. Ahora, como conversamos en la misma línea del nivel central, aquí hay que ver caso a caso. Sí. Sobre los alcances de las investigaciones sumarias que pidió la Contraloría. Claro. ¿Ya? Porque la solicitó ahí.
Otras denuncias fueron por la línea de la reserva de identidad, Ya. que es otro mecanismo que tiene, ¿no es cierto?, el organismo ¿Y contralor en qué para hacerse consiste? parte. La reserva de identidad básicamente es una acusación anónima Ya. y en este caso fueron en particular a los municipios de Cerrillo y Quinta Normal, Sí. dado que ahí se estaba haciendo derechamente promoción de la postura Apruebo. política hacia la prueba, Claro. ¿no? Porque son municipios de oficialistas, por así Sí, decirlo, sí. ¿no? Cerrillo y Quinta Normal. En En Cerro en Navia, Maipú también. y en Maipú también, en mismo. Cerro Y en Navia, Renca también. sí, que estoy viendo caso a caso. Entonces, y en Cerro Navia la denuncia iba en torno al diario mural Barrancas, al diario comunal Barrancas. Ya. ¿Ya? Y ahí también en el diario lo que hicieron básicamente fue un reportaje a Constituyente. Entonces, Claro. nuevamente, la delgada línea. La delgada línea, claro. Volvemos a esa lógica. Sí. Y bueno, y en el caso de Quinta Normal también, utilización de redes sociales, Facebook en particular. Una consultita que está abierta la palabra, obviamente César no me mire de esa manera, porque usted sabe que tiene la palabra dada desde Interrumpiré cuando sea necesario. No se exactamente. preocupe. Hay un principio en la administración pública, o en el derecho administrativo, y es que las instituciones solo pueden hacer aquello que están autorizadas legalmente. Correcto. O sea, no es que si la ley, en este caso de municipalidades, no dice nada sobre este tipo de acciones, entonces la municipalidad podría interpretar que lo puede hacer. Eso no corre. No, porque... Entonces le guste a uno o no, el municipio no lo puede hacer nomás, pues, ¿para qué estamos con cosas? No lo Yo puede eso hacer. no lo tenía claro, pero fui aclarado, digamos, por un colega y amigo que me dijo esto. Entonces, si eso es así, bueno, no hay nada más que decir, pero igual hay que hacer la investigación, porque hay que ver cuáles son las características de este supuesto ilícito administrativo. Correcto, y aquí nuevamente el viejo dicho chileno, ¿no? El hilo a veces se corta por lo más delgado. Claro. Entonces habría que ver qué funcionarios, ¿no es cierto?, Claro. hicieron, a lo Ujú. mismo que conversamos en el nivel central, las acciones, ¿no? Ya, ¿Quién hizo? claro. O bien fue la máxima autoridad. Claro. Eso está en investigación. ¿Y cuáles son las penas posibles? Bueno, va a depender de la gravedad, no, primero de los cargos Ujú. que haga. Recordemos que en la administración pública el fiscal investigador puede ser cualquier funcionario que designe la autoridad, Sí. ¿ah? Que tenga rol de funcionario público, o sea, que sea planta o contrata. Mm. Generalmente es un profesional del área jurídica o no Mm. que hace esta investigación y cuyos tiempos, si bien es cierto, están normados, siempre son laxos, ¿no? Claro. La Contraloría nunca ha puesto reparo en investigaciones sumarias que pueden durar 2 o 3 años, Claro, claro. porque uno argumenta que faltan antecedentes, Claro, en fin, ¿no? Sí, Así que, sí. bueno, Por favor. Sí, muchas gracias. Quería comentar un tema, bueno, volviendo al tema legal. ujú, Los municipios también tienen funciones específicas establecidas por ley. Y como bien dice Cristian, no pueden hacer aquello que no esté indicado en la ley, porque si no, un alcalde podría decir, oye, se me ocurre que con esta plata podría arreglar mi casa. No, O no sea, no se puede. No, Eso- es que a lo que voy, mira, Cristian, eso a ver, no se voy a puede. Nunca se plantearlo puede de otra hacer eso. forma. que se ha hecho es distinto. Sí, no, sí se ha hecho. Pero no estando prohibido explícitamente en la ley, un alcalde podría decir, bueno, yo lo puedo hacer. Y no, pues la verdad es que no. Usted, señor alcalde, alcaldesa, puede hacer lo que la ley le manda hacer. Eso Claro. es. Porque si no es un uso indebido de los recursos del Estado. Sí. O sea, la plata que es del Estado es para esto, no es para otra cosa. Sí. Sí. Pero aquí hay una ventanita que, a mi juicio, es interpretable. Vamos. A ver. Dice la norma, no tengo el número, aquí está. La ley 18.695 explica cuáles son las municipalidades, ¿cierto? ¿Qué son? Y salen las atribuciones. Y dentro de lo que se llaman las funciones colaborativas de la municipalidad, en el artículo 4, en la letra I, dice que pueden colaborar en el desarrollo de las actividades de interés común en el ámbito local. Sí,
Correcto. Y eso queda súper abierto. Sí. ¿Cuáles son las actividades de interés común? Informar a la ciudadanía sobre el contenido de un plebiscito, ¿es una actividad de interés común? Es más, la propia ley, en el mismo alcance, le dice, bueno, de interés local, ¿no? Claro. Lo que pasa en lo local es su tema. Claro. Una vecina, junta de vecinos, por Mm. ejemplo, una presidenta de una junta de vecinos le dice, alcalde, nuestras vecinas y vecinos no saben nada del plebiscito, ¿por qué no va un funcionario a explicar? Claro. O sea, me parece que el tema que ponen ustedes es clave, porque si esto es interpretable de esa manera, y yo lo creo así, efectivamente no está aislada la municipalidad del resto del país, ni el resto del mundo, entonces incluso podrían pedir, una junta de vecinos podría pedir a la municipalidad que le ayude, por ejemplo, a llevar a un, no sé, a un comentarista internacional de la televisión a que le explique la guerra entre Rusia y Ucrania. Y eso tiene que ver con el municipio, sí, porque son temas de interés local, po. Es más, por ejemplo, ¿O no? un deportista destacado ¿Mm? dentro de un área municipal, el alcalde puede financiar los pasajes para que vaya a jugar Claro, ping-pong claro. a China. claro, claro. Es que es cuestionable porque dice interés común en el ámbito local. Entonces, Sí. una autoridad, la Contraloría, podría interpretar, ok, el plebiscito es de interés común, pero en el ámbito nacional, Sí. no local. Bueno, Por lo tanto, para está eso fuera de están- su materia. Claro, pero para eso están los tribunales de justicia. Sí. Al Claro. final se resuelven los tribunales de justicia si es que hay una visión distinta a la Contraloría. De Pero de yo hecho, creo que el tema es clave, estos 8 clave. municipios van a apelar claro, Sin duda. claro, porque no quedaron contentos con el accionar del Contralor, claro. justamente por la interpretación que nos planteaba César. Sí, pues, y ¿No? por los ejemplos que pone usted, Luis, y que yo le encuentro toda la razón. O sea, ¿cuáles son los temas de interés local o de interés municipal? Volvemos a la delgada El línea que hemos municipio- estado hablando todo el programa. Sí, pues, pero si el municipio está inserto en un país, inserto en un mundo Así es. determinado, entonces puede ser cualquiera. Ahora, yo creo que eso también tiene una forma de hacerse. Entonces, esto no es campaña, como hemos visto tantas veces en Chile, estas campañas que vienen desde los municipios con camionetas que se meten a repartir bolsas de comida, por ejemplo, con el Claro. logo de un candidato. No, Claro. pues es demasiado evidente. ¿ah? Estamos entendiendo que nosotros hablamos de una campaña de difusión informativa Exacto, sobre el plebiscito. No exacto. estamos diciendo que el municipio debe inclinarse hacia una Así postura o es, hacia otra. Así es, Sí, Así y es. además aquí podríamos Y estar... eso es lo que se cuestiona, si debe o no debe informar. así es. Correcto, y además podríamos estar en una contradicción, porque hay dos dictámenes anteriores, ¿Mm? el 16.506 del 2018 y el 5.541 del 2020, que dice que las municipalidades están facultadas para establecer y promover instancias de participación de la comunidad de sus respectivos territorios comunales en la medida en que se encuentren ancladas a un interés local propio de sus competencias. Claro. Claro. Claro, es que ¿dónde terminan las competencias? Nos referimos, por ejemplo, a estos plebiscitos Sí. comunales que son para elegir qué proyecto se va a desarrollar sobre otro. Mm. Sí. Bueno, pero por eso, que sí, pero mire, llega a si esto. las instancias legales están disponibles. Y esto tampoco, la Contraloría puede tener una visión y después los tribunales pueden tener otra. Correcto, y es más, recuerden ustedes que para el plebiscito de entrada, Mm, o más bien posterior al estallido social, mm. los municipios jugaron un rol clave Sí, po. cuando Codina era el presidente, el alcalde De Puente Alto. Era alcalde de la asociación Era el presidente sí, chilena de del la municipio, ACHM, no, de la AMUCH o de la algo así. de una de las De asociaciones una de las grandes, dos, claro. y promovieron una suerte de plebiscito que se hizo en Claro. algunas comunas, Así es. Claro, y la Contraloría jamás se pronunció. así es. Sí, y eso era en el gobierno el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Exactamente. Sí, Es o que- sea, hay historia, hay jurisprudencia, y están como digo yo, están las instancias legales para apelar y todo eso. O sea, esto también esto no acaba acá, ¿no? Entonces, estos municipios que yo también me he enterado, por cierto, por la prensa, que van a apelar, no sé si habrán apelado ya,
¿Cuál es la instancia de apelación? ¿Qué, la Corte Suprema, la Mm. Corte de Apelaciones? ¿Cuál? A ver, los municipios, lo que Primero dice- apelación ante la propia Contraloría. claro, lo y- que dice el dictamen es que una vez recepcionada esta información, ellos tienen 15 días hábiles desde la recepción del Sí. dictamen para ordenar, ¿no es cierto?, la investigación sumaria. Ya. Recordemos que en la nomenclatura pública los sumarios son los más graves Así Sí. es. y las investigaciones sumarias no lo son tanto, ¿no? Ya. Entonces ahí se ordenó una investigación sumaria. ¿Y qué dice el Contralor Bermúdez? Dice, teniendo en cuenta que los municipios se encuentran impedidos de actuar fuera de sus competencias, Sí, volvemos claro. a lo mismo, y de utilizar sus bienes y recursos para fines distintos, se ordena, ¿no es cierto?, que las municipalidades, las 8 municipios que ya leí, instruyan un procedimiento disciplinario. Sí. Y en eso están. Ya. Luego, el procedimiento disciplinario podría durar. Sí. Pero si lo quieren apelar los municipios Y ante los este dictamen de Contraloría, ¿ante quién apelan? ¿Ante los tribunales? Debiese resolver tribunales, Ya. porque es una Claro. competencia mayor. O sea, le pueden decir mire, no vamos a hacer esto porque vamos a apelar. O no necesariamente se dice, sino que se hace, Cristian, se apela. Y es un tema constitucional. de pronto. déjenme Yo colocar no soy el tema, experto en eso, así que el por tema eso que político tampoco. aquí. Mm. Pero estamos hablando más de lo técnico, ahora les quiero llevar un detalle político. Vamos. ¿Por qué es importante esto para Chile Vamos o para la oposición? Ujú. Precisamente porque de los 345 municipios que hay en Chile, solo 65 están dirigidos por alcaldes de oposición. Ah. Es un dato no menor, o sea, estamos hablando de aproximadamente 280 municipios Yo quiero hacer otra pregunta. que estarían encabezados son por del alcaldes otro. de gobierno Claro. que si la Contraloría les da la O por el libertad de apruebo, hacerlo, Claro, entre claro, comillas. lo ¿no? podrían hacer. Mm. Claro. Otra pregunta. A propósito del alcalde Codina y de la alcaldesa Matei, que están haciendo campaña por el rechazo en el norte, ¿a ellos no les corresponde una investigación de Contraloría? Creo que están con vacaciones, ¿no? No sé. Me parece que No iban a sé. pedir vacaciones. No, para poder hacerlo. dijo, me acuerdo, la alcaldesa Matei que que estaba pensando en pedir esta cuestión Permiso de sin permiso gozo de sueldo. sueldo, Mm. pero no sé si lo habrá hecho. Bueno, en fin, ahí tenemos La delgada línea. La delgada línea, esa película hermosísima que se llama, y terrible también, La delgada línea roja, Ah, muy buena. basada en un libro. Vi la película, pero no he leído el libro, lo confieso. Pero también tenemos una delgada línea roja en este programa que tenemos que cumplir porque se llama tiempo. El tiempo es El un dictador. dictador. Entonces estamos como justo en el momento de tener que decir adiós, aunque con tranquilidad. No estamos pasados del tiempo, pero estamos justos. Entonces yo quería pedirle a Luis Jiménez que nos diga con qué tema nos vamos. Obviamente despedirme de todos ustedes, despedirme de mis queridos amigos y colegas acá presentes, César Igor Rosende Bustamante y Luis Jiménez. Un Luis abrazo, Jiménez, ¿cuánto Cristian. usted? Luis Jiménez Cepeda, Eso, Luis Jiménez Cepeda con C o con Z. con C. Con C, muy bien. Entonces, despedirnos también de ustedes, de nuestros auditores y dejarlos invitados para el próximo martes para continuar con nuestro programa acá en la Universidad Central de Chile 107.1 en el dial FM. Luis, por favor, despídanos usted con el tema musical. Sí, nos vamos con un tema de tal vez el padre, ¿no? Del rock. Uno de los O padres. uno de los padres, ¿no? Sí. O el más antiguo tal vez, Luis Alberto Spinetta. Sí, el flaco Spinetta. El flaco Spinetta de Argentina, a propósito de Argentina, que ahí quedamos pendientes, tal vez un tema internacional sería A lo mejor Argentina. el próximo martes podríamos hablar de Argentina. sí. Ajá. Y el flaco Spinetta, 1,91 m, un guitarrista, poeta, escritor, compositor, en fin, un grande de la música, nos trae este gran tema que está dedicado a su hija, ¿ah? A su hija Vera Spinetta. Y nos vamos con Peluzón of Milk, también llamado, ¿no es cierto? No sé, Se nos fue el dice, nombre, pasa pero- un ángel, Claro. que cuando se queda Quedó un callado pasa un silencio. ángel. Peluzón of Milk. Eso mismo. Entonces, chao, chao, nos estamos viendo y escuchando el próximo martes. Nos quedamos con el flaco Spinetta.
Adiós, adiós. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico, con la conducción del profesor Cristian Fuentes Vera. Hasta un próximo encuentro. Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en radio.ucentral.cl. Usted sintoniza desde el corazón de Santiago 107.1 FM Radio Universidad Central y en internet radio.ucentral.cl. Radio.ucentral.cl. Sintonice en Radio U Central todos los jueves a las 22 horas, Cosas del Diario Vivir, una grata conversación con el profesor